Alaya Capital es un fondo que invierte en startups digitales en fase seed en América Latina de habla hispana. Invertimos en México, Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Argentina, Uruguay y tratamos de ayudar a nuestras compañías a escalar regionalmente. Así que si estás buscando un cheque de entre $500,000 a $1 millón, lo esperamos en alaya-capital.com. Yo creo que la resiliencia hay que entenderla como una capacidad de reinventarse, ¿no? La resiliencia no es necesariamente una persona que sea obstinada y diga, no, voy a seguir, sino que tiene que ver también con la capacidad de adaptarse y ser creativo. Y muchas veces hay emprendedores que dicen, pero es que no lo puedo hacer porque no tengo plata. Bueno, si todos tuviéramos plata infinita, ¿cuál es la gracia de emprender, no? Entonces la gracia de emprender es justamente hacer cosas mágicas con pocos recursos. Y ahí es donde surge la creatividad, donde surge la innovación. Fíjate que en los momentos más difíciles, cuando tú escuchas la historia de los grandes emprendedores mundiales, la magia resultó en los momentos más difíciles. En el episodio de hoy aprenderás la importancia de diferenciar la innovación disruptiva de la innovación incremental. Nos acompaña Claudio Barahona, un chileno apasionado por el capital de riesgo y las startups, que hace parte de Alaya Capital, un fondo de inversión que ha ido marcando el pulso de la región. Quédate para reconocer la importancia de la estructura, la gestión del miedo, el control sobre tu negocio y mucho más. Antes de empezar este episodio, hoy tú puedes ser parte de la comunidad de Soy Startup Latam. Eso significa unirse a la misión de impactar a 1 millón de emprendedores en nuestra región. Llena el formulario que vas a encontrar en la descripción de este episodio y ten acceso a nuestros eventos, newsletters y contenido exclusivo. Inscríbete y haz parte de la comunidad más grande de startups de Latam. ¡Te esperamos! Un saludo a todos los desafiantes. Bienvenidos a este podcast de Soy Startup Latam. Insights, inspiración y educación del mundo del emprendimiento y las startups globales y locales. El podcast del día de hoy es presentado por Daniel Barragán, Sales Director en Mensajeros Urbanos y Advisor en Soy Startup Latam. Comencemos. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Desafiantes, el podcast traído a ustedes por Soy Startup Latam. Si disfrutan este podcast, recuerden suscribirse y dejarnos una calificación de 5 estrellas en Spotify o en su player favorito. El desafiante que nos acompaña hoy es Claudio Barahona, Managing Partner de Alaya Capital. Claudio es un referente del emprendimiento chileno en Latinoamérica, como emprendedor en el sector de los videojuegos y pasando por organizaciones como Guaira, el brazo de inversión en startups de la multinacional Telefónica. Alaya Capital es un fondo que invierte en compañías de tecnología en Latinoamérica, con impacto global. Han invertido en más de 30 emprendimientos y ya cuentan con 4 exits. Así que sin más preámbulos, bienvenido, Claudio. Muchas gracias, Daniel, por la invitación. Un honor estar acá en este podcast. Espero que la pasemos muy bien. Claudio, muchísimas gracias por tu tiempo. De verdad, es un honor tenerte acá. Y me gustaría iniciar, si yo te preguntara quién es Claudio Barahona hoy, ¿tú qué me dirías? Claudio Barahona hoy día es un joven apasionado por el mundo de las startups, por el mundo del venture capital, que disfruta su trabajo, que lo pasa bien haciendo lo que hace, que lo pasa bien investigando cosas nuevas que están saliendo por ahí. Es una persona que le gusta mucho viajar por Latinoamérica, conocer distintas historias, distintas realidades, distintos países, culturas. Tengo de alguna forma también ese sueño medio de que toda Latinoamérica en realidad es un gran país, así que también soy muy impulsor de que dejemos de lado las banderas y pensemos que somos en realidad una sola gran región. Así que Claudio también es un soñador que de alguna forma piensa en que nuestra región puede seguir adelante y que justamente los emprendedores son el gran motor para que eso ocurra. Creo que estamos súper alineados y justamente en Soy Startup Latam tenemos esa misión de que nos veamos todos como una región de donde salen productos que resuelven problemas a nivel global. Si volviéramos a tu historia, ¿qué aspecto de tu historia te parece que ha sido fascinante en estos años en el mundo del emprendimiento? A ver, yo creo que hay 2 cosas que son como bien interesantes en mi historia más personal. La primera es que yo soy hijo de chileno y hijo de alemana. Ambos se conocieron, como se dice en Chile, mochileando, haciendo dedo en Europa. Tuvieron casi 8 años de fiesta y fiesta, de Woodstock en Woodstock, hasta que aparecí yo y les jodí la fiesta. Y eso hace que padres hayan sido muy hippies y muy multiculturales, por lo que viví en muchos países. De hecho, estuve casi 2 años viviendo en Surinam, que hay en el Amazonas, que básicamente nadie ha pisado durante mi vida. Yo estuve 2 años ahí. Entonces, creo que esa infancia me marcó mucho en el sentido justamente de la multiculturalidad, del pensamiento global, de ver que si bien somos distintos, a veces somos muy parecidos, ¿no? Y de una forma también de darnos cuenta que el mundo tiene límites, ¿no? Entonces, me marcó mucho eso de tener padres, voy a llamarlo un poco más hippie y muy viajeros. Y lo otro que me marcó bastante es que siempre he sido gamer, siempre he sido parte de la industria de los videojuegos, siempre me gustaba jugar
mucho y básicamente partí mi primera startup emprendiendo en el mundo del gaming sin saber que era un emprendedor, sin saber que era una startup, simplemente lo estaba pasando bien porque yo quería crear una plataforma donde la gente podía competir, ¿no? En el mundo de los videojuegos y no había ninguna forma de hacer torneos locales, así que junto con un par de amigos montamos esa empresa de torneos que lo organizaba, que arrancó en el garage de mi casa y después terminó incluso llenando estadios con videojugadores. Y lo divertido de eso y lo fascinante es que logré hacer sueños realidad de forma muy temprana. Por ejemplo, yo soñaba con ir afuera al mundial de videojuegos en Corea del Sur, juego que me encantaba, que era StarCraft, pero yo no era tan bueno para el StarCraft, no era el mejor chileno. Entonces dije, bueno, si no soy bueno para ganarme el cupo de viajar ahí como jugador, voy a viajar como organizador. Así que tuve por la fortuna 3 años después de ser el representante de la delegación chilena de ciberdeporte. Así que imagínate, ¿no? Son cosas bien fascinantes y extrañas para este mundo, pero que sin duda me marcaron. Eso me pareció fascinante. Justamente me llama la atención, tú eres ingeniero civil, pero emprendiste en el mundo del gaming. Entonces quiero saber de esos dos mundos, ¿qué extraes hoy que te sirven para ser un buen VC? A ver, el mundo del gaming, o más bien gamers, creo que somos primero una generación, ¿no? Una generación que partió con algunos con el Atari y otros con el Super Nintendo, porque antes de eso no existía ese gaming, ¿no? Hoy día es fascinante lo que hay en cuanto a tecnología, pero supieran lo que las generaciones pasadas vivimos, ¿no? Tratando de soplando en el NES, el Super NES, para que funcionara efectivamente y pudieras horas cargando un juego para poder verlo, ¿no? O sea, como que el haber vivido la evolución de la tecnología mediante el gaming te hace mostrar hoy día de que nada es imposible, ¿no? Entonces, claro, hoy día estás hablando de realidad virtual, algo que jamás me hubiera pensado, pero uno va viendo los pasos, ¿no? Atari, Super Nintendo, PlayStation, etc. Entonces, por un lado me hizo ver eso, de que la tecnología evoluciona y evoluciona muy rápido y también va paso por paso, no pasas del Atari a la realidad virtual. Pasas por distintas fases, que es lo que pasa justamente en muchas startups. Y lo otro es que en el mundo del gaming la verdad es que hay mucho geek, mucho desarrollador, ¿no? Mucho nerd, derechamente. Entonces tengo mi parte media nerd, que para estar metido en el mundo tecnológico hay que tenerla. Puedes ser un startup tech si no eres un poco nerd, ¿no? Entonces toda esa parte viene de este mundo. Y la parte de ingeniería yo llamaría más bien el tema de ponerle orden a eso, ¿no? De los números, del negocio, de que, oye, no solamente es crear y jugar videojuegos o desarrollar, sino que además tienes un negocio detrás de eso. Hay que hacer plata, ¿no? Hay que hacer dinero. Y ese yo creo que es la combinación que me lleva al Venture Capital, que es justamente ambas cosas. Es por un lado invertir plata en cosas nerd. Bueno, creo que eso es un complemento muy interesante porque tienes toda la estructura de un ingeniero, pero tienes toda la creatividad de un jugador de videojuegos y tienes todo el contexto de viajes y, como tú mismo lo describiste, hipismo de tus padres. Cuando hay una persona tratando de entrar a este mundo del venture capital, muchas veces no se entiende muy bien el contexto. Si yo te pidiera que le expliques a un niño de 8 años en qué consiste el juego del venture capital, ¿tú cómo lo definirías? Básicamente a ese niño de 8 años yo le mostraría su celular y le diría, ¿ves esto que está acá que tú estás usando hoy día? Eso lo inventó un emprendedor hace un par de años. Y lo que yo hago con Venture Capital es apoyar a esos emprendedores que inventaron eso que tú estás usando ahora. O cuando alguien se sube a un Uber y yo le digo, bueno, tú te acabas de subir a un Uber, ¿no? Pareciera que eso mágicamente ya existiera desde siempre. No existió, algo lo inventó. Alguien surgió con eso, fue un emprendedor. Y ese emprendedor hay que apoyarlo al inicio y eso es lo que hace un Venture Capital, apoyarlo financieramente y con estrategia de negocio. Entonces yo siempre trato de explicar el Venture Capital de forma muy simple, con cosas simples que la gente usa, ¿no? O sea, usas un Rappi, bueno, eso fue una startup. Usas Amazon, eso fue una startup. Usas Mercado Libre, eso fue una startup, ¿no? Piensas que Instagram ahora lo ocupa todo el mundo, bueno, Instagram fue una startup. Entonces trato siempre de explicarlo con cosas bien claras y decirle, bueno, uno lo que hace en Venture Capital es ser el primer inversor que cree en esa idea de ese emprendedor. Y ahí yo creo que muchos empiezan a entender un poco de este mundo. Bueno, buenísimo. Para nadie es un secreto que pues venimos de un invierno de startups en donde hubo una corrección del mercado. ¿Tú qué crees que podemos aprender de esto que pasó en los últimos años en el mundo del VC en Latinoamérica? El mundo siempre tiene subidas y bajadas. La vida es una montaña rusa de hype, que todo va muy bien y después un bajón anímico que todo va muy mal. Es parte de la vida. Ahora estamos en el bajón, mañana volverá a venir una subida. Lo que hay que entender es tomar perspectiva y saber muy bien de que todo sube y baja. A mí lo que me tiene muy tranquilo y muy como esperanzador y muy motivado es que yo estoy convencido de que la humanidad solo va a consumir más tecnología. Nosotros, las empresas, todo el mundo solo vamos a usar más tecnología, no menos. O sea, no va a pasar de repente que, ay no, ya no voy a ver más Netflix, voy a volver a mi televisor a color, ¿no? Eso no va a pasar. No va a pasar de que, no, ya sabes que, no, o sea, no tengo dinero, no voy a seguir ocupando iPhone, voy a volver al teléfono viejo para marcar. Eso no va a pasar. Y como eso no va a pasar, significa de que la oportunidad en Venture Capital en esta tecnología solo va a crecer. Creo que tienes toda la razón. Una vez uno entiende las ventajas de utilizar tecnología, rara vez va a volver atrás. Pero justamente Chile es un referente en startups, en temas de emprendimiento. ¿Tú qué crees que el resto de Latinoamérica puede aprender de Chile en el mundo del VC?
¿Qué han hecho bien ustedes? Yo creo que han habido dos cosas bien importantes en Chile que han ocurrido. Lo primero es que durante muchos años ha habido una certera estabilidad con respecto a hacer empresa, con respecto a cómo queremos que Chile se convierta en un país más innovador, ¿no? Entonces, no importando los colores de gobierno, siempre había una mirada de largo plazo más o menos en común. Siempre hay cosas y ruidos políticamente hablando, pero más o menos oye, queremos dar certeza. Entonces damos certeza a inversores extranjeros, damos certeza a que nace un negocio acá, que no te lo van a quitar de la noche a la mañana, damos certeza de que, digamos, los recursos están y están a largo plazo. Lo otro que le ha dado mucha ventaja a Chile es que tuvo una ley del royalty minero, que es que básicamente Chile es un país minero, ¿no? Sobre todo de cobre. Entonces, las ganancias del cobre entraron por ley a lo que se llama un fondo de innovación y competitividad, que ese fondo de innovación le da mucho dinero al ministro de Economía para justamente plantear programas que apoyen a la innovación y el emprendimiento en Chile. Y ese es el presupuesto de la famosa Corfo, que muchas veces se escucha acá. Y Corfo ha creado programas como Startup Chile, Capitales Semilla, incubadoras, ha apoyado fondos de Venture Capital. Entonces, el haber ido, según uno dice, oye, hay programas en Chile y Corfo que tienen mucho dinero para hacer cosas, pero hay que ir un poco más atrás que decir, la gente que pensó hace quizás 30 años, oye, vamos a exportar cobre, pongamos un royalty y que ese royalty solamente vaya a innovación, fue sin duda lo que cambió el juego, que hoy día tengamos una institución a largo plazo y que dé desde becas a científicos hasta capitales semillas a emprendedores que con una pura idea pueden conseguirse $50,000 del gobierno, ¿no? Entonces, esas dos cosas yo creo que son las que han hecho que Chile haya llegado a un nivel como está hoy día. Bueno, de aquí rescato dos cosas. Una son las políticas de largo plazo. Me parece increíble tener la capacidad como sociedad de ponerse de acuerdo hacia dónde quieren ir. Y la segunda, como dirían los japoneses, hay dos momentos idóneos para sembrar un árbol, hace 20 años y ahora. Entonces yo creo que ahora, con todo lo que estamos viendo, tenemos la oportunidad de, como latinoamericanos, mirar hacia allá al futuro que queremos y empezar a construir. Tú me imagino que has visto cualquier cantidad de emprendedores, pero hay una característica fundamental y es la resiliencia. ¿Tú cómo haces qué características buscas en un emprendedor para que demuestre resiliencia en el proceso de crear una compañía? Absolutamente. Mira, yo creo que la resiliencia hay que entenderla como una capacidad de reinventarse, ¿no? La resiliencia no es necesariamente una persona que sea obstinada y diga, no, voy a seguir, sino que tiene que ver también con la capacidad de adaptarse y ser creativo. Y muchas veces hay emprendedores que dicen, pero es que no lo puedo hacer porque no tengo plata. Bueno, si todos tuviéramos plata infinita, ¿cuál es la gracia de emprender, no? Entonces, la gracia de emprender es justamente hacer cosas mágicas con pocos recursos. Y ahí es donde surge la creatividad, donde surge la innovación. Fíjate que en los momentos más difíciles, cuando tú escuchas la historia de los grandes emprendedores mundiales, la magia resultó en los momentos más difíciles. Te puedo contar dos historias muy rapiditas, pero para poder ejemplificarlas, ¿no? Hay un chileno que inventó una especie de marca de agua premium llamado Benedictino. Te estoy hablando hace 15 años atrás, ¿no? Que solo había agua mineral normal y este hizo una línea más premium. Y no tenía nada de dinero ni para campaña de marketing, para ninguna cuestión, para nada. O sea, no tenía, y quería dar a conocer su producto. Y le quedaba muy poco tiempo, digamos, ya tenía sus aguas en el supermercado, ya estaba disponible, pero no estaba vendiendo. Nadie conocía su marca ni entendía el tema premium. Y en esa desesperación, en ese ataque de creatividad, el tipo fue a los partidos de fútbol, a las conferencias de prensa de los jugadores y les puso, así de la nada, se coló en la cuestión de prensa y les puso el agua ahí. Le puso el agua con la marca y pum, estoy hablando hace 20 años atrás, ¿no? Ahora, esos espacios se venden a Coca-Cola, qué sé yo. El tipo llegó y los puso, ¿no? Y después tú, claro, veías la conferencia de prensa y veías el agua y empezó la gente a decir, oye, ese jugador está consumiendo esa agua. Tira. Pero básicamente su campaña de marketing se consistió en que él se coló a conferencia de prensa y puso un agua sobre la mesa, ¿no? Eso es creatividad, eso es resiliencia, eso es dar vuelta al juego, ¿no? Y el tipo no gastó $1 en campaña de marketing y probablemente fue la campaña de marketing más exitosa de un agua en la vida, ¿no? ¿Qué es lo que esperaría? ¿Qué es lo que sería el pensamiento normal de cualquier emprendedor? No, yo para poder hacer una campaña necesito $1 millón para hacer comerciales en televisión. Eso para mí es resiliencia de emprendedores. Y la otra historia que te quiero contar es la de unos emprendedores que habían levantado plata, estaban haciendo una red social gratuita, no voy a decir los nombres, pero básicamente crecían usuarios, muy bien, pero no monetizaban, no tenían ningún buen negocio, ¿no? Y habían levantado dinero, yo les puse dinero, levantaron con otro fondo, ¿no? Y tuvieron 4 o 5 años con equipo, qué sé yo, habían crecido, etcétera, pero nunca habían podido monetizar. Y en algún minuto se acabó la plata, ¿no? Se acabó la plata, ya había que empezar a sacar gente, cambiar su oficina, dejaron la oficina, se fueron a la casa de un flaco. O sea, de los 4 emprendedores iniciales, terminaron 4 emprendedores iniciales. Después pasaron a tener 50 personas, después volvieron a ser 4 emprendedores iniciales. Y les quedaba un mes de vida. Y era como, bueno, ya el directorio era, bueno, cerramos todo, no queda nada, qué lamentable, tenemos esta
gran cantidad de usuarios y nosotros como directorio veníamos hace mucho tiempo diciendo, oye, pero ¿por qué no le cobran a sus usuarios? Cóbrenle. No podemos cobrarle porque esto es gratuito, porque la magia de la comunidad, bla, 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 ¿no? Bueno, como ya estaban desesperados, dijeron, ya sabes qué perdemos. Y si le cobramos $1 a nuestro usuario, a ver qué pasa. Bueno, resultado, la compañía creció como loco, volvió a levantar plata después, ahora son casi 200 empleados, es una compañía Y Combinator bien conocida. Si no hubieran estado desesperados, habrían seguido pensando, no puedo cobrar a mi linda comunidad, ¿no? Entonces, vuelvo al tema que en los momentos más difíciles es donde realmente viene la invención, viene la creatividad y viene ese clic que el emprendedor necesita. Por eso yo creo que a veces tener mucha plata hace mal, ¿no? Porque no vives estos momentos de estrés que son los que te hacen y te convierten en genio. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que cuando hay dinero en el banco tenemos la tentación a botarle dinero a los problemas, ¿no? Entonces tengo tal problema, métele plata. Tengo tal problema, métele plata. Pero cuando estamos entre la espada y la pared, ahí es donde sale el genio creativo. Tengo la curiosidad de, tú entraste a Wayra, que pues es una organización grandísima, pues desde del grupo Telefónica, a apoyar emprendedores. Me gustaría aprender en esa etapa de tu vida, ¿qué entendiste tú acerca de la innovación que no entendías antes? Mira, es una muy buena pregunta. Básicamente, yo pensaba siempre que todos somos innovadores por naturaleza, ¿no? Que la innovación se respira y se vive y es cultural. Pero me di cuenta que en realidad en este mundo empresarial, corporativo, a veces se piensa que el innovador es un departamento que está en el piso 5 y son 5 flacos, ¿no? Ahí está el departamento de innovación, el departamento de... Como que ahí salen las grandes ideas, ¿no? Y te das cuenta que las compañías realmente exitosas son las que no existe un departamento de innovación, sino que es cross a todo el mundo, ¿no? Y un poco ese fue para mí un poco una desilusión, ¿no? De darme cuenta de que en realidad la innovación a veces no es tan cross, no está en todos lados, sino que se le piensa que viene un genio mágico y va a innovar. Y lo otro es que tiene que ver con la innovación, es que a veces yo creo que la innovación tiene mucho de... voy a llamarlo como de farándula, ¿no? Como que, la innovación, y piensas como un tipo con muchos post-it y haciendo un Canva y talleres y una oficina tipo Google con pelotines para jugar y puffs por todos lados. Eso no es innovación, ¿no? Entonces, también yo creo que nos ha pasado mucho en Latinoamérica que confundimos la innovación con toda esta parte más lúdica y termina siendo humo muchas veces. Y al final terminan innovando nada, simplemente es un greenwashing de las iniciativas que están haciendo, ¿no? Entonces, la innovación hay que tenerla como parte del ADN de lo que tú estás haciendo siempre. Y la innovación también no es un tema, hay que diferenciar muy bien lo que es innovación incremental con la innovación disruptiva. Muchas veces uno hace en empresas innovación incremental, es que haces algo un poco mejor de una forma distinta. Pero la más difícil de apoyar y de invertir y de hacer es la innovación disruptiva, porque la disruptiva es la que no existe, la que hace algo completamente distinta, ¿no? Y si tú quieres apoyar la innovación disruptiva, significa que tienes que apoyar algo que te va a matar tu propio negocio. Volviendo a Telefónica, nosotros teníamos en Telefónica el negocio de los mensajes de texto. El mensaje de texto representaba fácil un 20% del revenue de Telefónica a nivel mundial. Claro, cuando mandabas mensajito a tu novia, te valía un centavo. Cuando mandabas un mensajito por el reality show que quería ganarte no sé qué premio, te cobraban $0.50 por eso, ¿no? Y claro, era un negocio muy rentable. Entonces, yo me acuerdo que teníamos un departamento, de hecho era casi un piso entero del área de mensajería de texto, ¿no? Y la curva de ese flaco que estaba a cargo de esa área era una curva que iba creciendo, porque bueno, todos los años puede crecer un 20%. Y comienzan a aparecer los apps de chat móviles tipo WhatsApp, y tú dices, oye, deberíamos invertir en eso, porque ese es un disruptor a nuestro negocio de mensajería móvil. La respuesta clásica era, no, calma, todavía nos queda mucho por tomar del móvil, ¿para qué vamos a meternos en esto, no? De hecho, nosotros mismos habíamos financiado, invertido y apoyado algunas startups que trabajaban en esto, pero siempre estaban en, no la prioridad, ¿no? Porque la prioridad era sacarle la máximo jugo y leche a la mensajería de texto. Bueno, long story short, ahora mensajería de texto no es un negocio, debe quedar un flaco de todo ese edificio lleno de gente trabajando en ese negocio, y WhatsApp se los comió, ¿no? Y las telco no son dueñas de WhatsApp y perdieron ese negocio. Claro, ahora venden los datos móviles, el giga, ¿no? Pero están pasando de una vaca lechera a otra. Entonces, ¿cuándo van a invertir realmente en el WhatsApp, en el que va a ser disruptor? Es muy difícil porque te está comiendo un negocio propio. Claro, y yo creo que esa es de las grandes diferencias entre el mundo corporativo y el mundo de las startups, ¿no? Finalmente, las empresas corporativas tienen todo que perder porque ya están establecidas, tienen un mercado, tienen una marca. Entonces, tomar ese tipo de decisiones no es tan sencillo versus una startup que sí puede tomar ese tipo de libertades de decir, no tengo nada que perder, voy a intentarlo. Pero creo que en un mundo tan cambiante, el que no se está transformando y está tomando decisiones y sobre todo se está haciendo preguntas difíciles como, ¿qué me puede matar a mí de aquí a un año? ¿Qué me puede matar a mí en 6 meses? Si no nos estamos haciendo esas preguntas... No se lo preguntan en el corporativo, ¿no? No se lo preguntan. Se lo pregunta
La pregunta del corporativo es, bueno, ¿cómo vamos con el revenue de fin de año? ¿Estamos creciendo la tasa del 2% que queríamos crecer? Y solo piensan en el bono de fin de año, que es el bono del gerente general y de ahí para abajo, ¿no? Todos objetivos fin de año. Lo que pase en 3 años no me interesa, capaz quién llegaste a esta compañía. Sí, muchas veces hay como esa inconsciencia colectiva, ¿no? Entonces simplemente vamos a donde todo el mundo va y no nos hacemos esas preguntas difíciles, que es lo que tenemos que estar haciendo. Y justamente quería preguntarte eso. ¿Tú qué ves que podemos aprender los emprendedores de estas empresas corporativas y qué pueden aprender esos corporativos de las startups? A ver, yo creo que los emprendedores pueden aprender del mundo corporativo el orden, la gestión, y voy a llamarlo cómo sobrevivir en el largo plazo, ¿no? Porque la startup tiene la ventaja cuando es joven, cuando tiene menos de 5 años, de ser desordenada, de irte creativo para allá. Pero si las cosas van bien y la startup efectivamente se convierte en algo más grande, se va a convertir en un corporativo. Google hoy día es un corporativo, Amazon es un corporativo, Facebook es un corporativo, Rappi es un corporativo, Cava, que es un corporativo. Entonces, te vas a tener que convertir en eso, con tu propio color, con tu propio sabor, tu propia cultura, pero te vas a convertir en eso. Entonces, ir tomando cosas de gestión financiera, sobre todo, entender muy bien tu caja, ¿no? Cómo delegar. Si eres una startup que se queda eternamente en el estadio de garage y piensas que tú como emprendedor vas a tener que siempre hacerlo todo, estás sonado, nunca vas a poder crecer y escalar. La gracia de la startup es que escale muy rápidamente y por ende en algún momento se va a convertir en corporativo. Entonces, tomar esas prácticas es bueno y por eso tú ves muchas veces que hay startups en ronda B, serie B o serie C, que ya empiezan a jalar gerentes corporativos de la industria y los ponen en ciertos puestos claves, ¿no? Porque justamente necesitan ese know-how ya de más estructurado, por llamarlo así. Y ojalá, por otro lado, que los corporativos aprendan de las startups la velocidad, la agilidad de las startups, ¿no? Yo creo que los corporativos son como grandes elefantes que no tienen mucha cintura, ¿no? Y las startups son esas gacelas que pueden correr y saltar para cualquier lado. Entonces, ojalá pudieran tener un poco de cintura más los corporativos y también aprendan ese ADN de un startupero que es poder fallar, poder equivocarte, poder cagarla y hacer algo distinto al día siguiente, ¿no? En los grandes corporativos tienes el miedo a, si hago algo distinto, capaz que me echen. Mejor voy a seguir comprándole a IBM porque si algo pasa mal, porque compré a alguien que no es IBM, capaz que me echa la culpa a mí. Entonces mejor compro al de siempre porque así no tengo yo la culpa, sino que... Entonces el que está en el corporativo tiene siempre miedo a perder el trabajo. Y si tienes miedo a perder el trabajo, no te vas a arriesgar. Y si no te arriesgas, vas a innovar y vas a seguir siendo corporativo incumbente sin innovar. Entonces ojalá aprendan eso. Y es un tema muy, muy cultural en las compañías, ¿no? Donde no reina Fíjate, yo creo que en Latinoamérica, en los corporativos se ocupa muchas veces el miedo como forma de productividad. Haz esto o te he hecho, tienes hasta tal día, ¿no? En las startups se ocupa la ambición y la esperanza y la motivación para hacer las cosas. Si ocurre esto, fíjate lo que podemos llegar. Son dos posturas de vida, ¿no? Liderar con miedo o liderar con esperanza. Yo creo que esa es la gran diferencia que hay entre ambos tipos de compañías. Qué grandes aprendizajes. Yo también veo que hay una gran oportunidad en este tema y es que unos pueden aprender de otros y colaborar y co-crear. Porque justamente las grandes compañías tienen la estructura, pero las startups podemos movernos muy rápido y construir esas soluciones que finalmente hacen crecer la región, el mercado y pues en general va a haber revenue para todos. Absolutamente. Y puede haber un buen vínculo si la startup sabe muy bien cómo trabajar con corporativos y la corporación aprende muy bien cómo trabajar con startups. La verdad es que es un círculo muy virtuoso. Sí, ¿tú qué recomendaciones le darías a un emprendedor para venderle a un corporativo? Varias recomendaciones. Primero, ten claro que tú no eres prioridad, ¿no? O sea, manejo expectativas. En el ranking de prioridad de ese corporativo, tú estás en el lugar 1228. Pero para ti, ese corporativo es probablemente tu top 1 de prioridad. No es como que lo tengo en el pipeline y tengo que atacarle y, me dio una reunión, vamos, que se puede. Y va. O sea, y la orden de compra y qué sé yo. Entonces, ten claro de que tú no eres la prioridad. Hay una desalineación de expectativas y prioridades con respecto a ambos. Lo segundo, trata de identificar al champion dentro de ese corporativo, ¿no? ¿Quién es ese innovador, ese gerente, ese product manager que va a abogar por vos dentro de la corporación? Porque van a haber momentos que tú no estás como emprendedor, sino que están ahí ellos internamente discutiendo y ahí tiene que haber un flaco que esté con tu camiseta. Anda por ese flaco. Muchas veces yo creo que los emprendedores cometen el error de decir voy a hacer una reunión con el gerente general o con tal super director y con eso yo estoy listo con que se hace este negocio. Eso no es así. Al final el trabajo lo hace un product manager, un jefe de proyecto allá por allá abajo. Entonces busca esos champions que son los que finalmente pueden, que las cosas realmente pasan. Y la otra gran como consejo es que no seas dependiente de un gran corporativo. Yo he visto muchas startups que tienen 1, 2 o 3 grandes clientes y que el 30% de su revenue depende de
oye, tengo de cliente a Mercado Libre, o tengo de cliente a Telefónica, o tengo de cliente a Bancolombia. Y uno dice, bueno, ¿y qué pasa si es que se cae Bancolombia? Vas a perder 30% de tu revenue, ¿no? Entonces, diversifica lo más que puedas. No digo que no tengas de cliente a Bancolombia, lo que digo es diversifica, porque tú no tienes el control de eso. Y lo más importante de una startup de emprendedor es que tenga la mayor cantidad de control posible. Así que trata de evitar la dependencia de un gran cliente, por más increíble que sea el negocio y por más impresionante que sea el logo ese que quieres sumar a tu deck. Increíble. Yo creo que es muy importante entender que cuando estamos vendiéndole a grandes corporativos, hay una persona que decide, pero hay muchos influenciadores. Y hay que identificar nuestra solución, a quién le está resolviendo un problema, quién es ese usuario, pero quiénes son detrás los que están tomando esa decisión. Y lo que tú dices también, no poner todos los huevos en la misma canasta, como decimos en Colombia. Volviendo un poquito a tu historia de emprendedor, ¿qué entiendes ahora que estás como inversor que no entendías cuando eras emprendedor? Buena pregunta. Cuando yo estaba emprendiendo, yo lo estaba pasando tan bien que ni siquiera sabía que estaba emprendiendo, ¿no? Era como mi proyectito con mis amigos y que todo era como color de rosa, ¿no? Entonces cometí muchos errores. Yo vendí mi compañía, me hice dinero con eso, hice un M&A, tuve un exit. Pero ahora, con lo que yo sé como Venture Capital, habría sido un exit mucho mejor. Entonces me gustaría viajar en el tiempo, ir al Claudio del pasado y decirle, oye, en esa negociación haz esto. Pero claro, yo ahí no tenía idea de todo este mundo, ¿no? Entonces yo creo que los que nos compraron hicieron un muy buen negocio, ¿eh? Por nuestro ingenuidad, ¿no? Por desconocimiento. Entonces, obviamente uno va aprendiendo un montón de cosas en este mundo del negocio que no tenías en el mundo del emprendedor, porque efectivamente estás muy enamorado de lo que estás haciendo y te olvidas de ciertas cosas, ¿no? La otra cosa es que y yo tuve mucha fortuna en ese momento de tener muy buenos socios y muy buenos amigos socios, es elige muy bien a tus socios, ¿no? Elige muy bien a tus partners, elige muy bien cuando digo socios, no solamente a tu cofundador, a quién va a ser tu VC, quién va a ser tu inversor ángel, quién va a ser tu corporate venture capital corporativo que va a estar en tu cap table, ¿no? Elige bien a tus socios porque la posibilidad de que eso vaya mal es alta, de que las cosas no resulten es altísima, ¿no? Sabemos que 99% de las compañías terminan no siendo Facebook ni Google, ¿no? Que es el sueño de todo el mundo. Entonces pasan cosas malas y cuando pasan cosas malas tú quieres tener socios ahí que tengan un espíritu parecido al tuyo, una cultura similar a la tuya, valores parecidos al tuyo, formas de pensar similares, ¿no? Entonces elige muy bien a tus socios, elige muy bien a quienes vas a dar la bienvenida para subirse a tu tren, ¿no? A mí aquí un consejo para todos los emprendedores que nos escuchan. Muy poco emprendedor entrevista al Venture Capital que lo va a invertir. Siempre es el Venture Capital el que hace las preguntas al emprendedor. Pero el emprendedor también le puede hacer preguntas al Venture Capital. Entonces, no te desesperes porque un inversor me va a poner plata. Plata la puede poner cualquiera. La pregunta es quién te va a pasar esa plata, ¿no? Entonces, me llama la atención que muchas veces me hacen pocas preguntas a mí. No saben quién soy, quién es Claudio, ¿no? ¿Qué valores tiene? ¿Qué piensa la vida? ¿Para dónde hay que llevar estas cosas, no? Y a lo mejor me ven solamente como un logo de alguien que puede poner un cheque. Pero a lo mejor Claudio es la peor persona en tu cap table. A lo mejor Claudio no está en tu directorio. ¿Y cómo lo vas a saber si le quieres me pregunta? Entonces, consejo, cuando ustedes se reúnen con un Venture Capital, no solo se trata de contestarle preguntas a ese Venture Capital, también se trata de hacerle preguntas a él. Eso me parece un muy buen consejo. ¿Y tú qué crees que un emprendedor debería preguntarle a ese VC para entender si hay match? Debería conocer su historia. ¿Quién está detrás? ¿No? ¿Quién es Claudio? ¿No? Que lo hablamos aquí recién en el podcast, ¿no? Pero debería ser esa historia. ¿Quién está detrás? ¿Quién es la persona más allá de la institución? Debería entender bien también quiénes están detrás del fondo. ¿Es un fondo en el que los dueños son con el que estás hablando? ¿O estás hablando con un analista que en realidad a lo mejor en 2 años más no está más ahí y es otra persona? ¿Quiénes son los que roncan dentro de esa institución? Preguntaría cosas como, bueno, ¿qué tipo de retorno esperas de nosotros? ¿Qué esperas más allá del retorno económico? ¿Cuándo vas a hacer el cierre de tu fondo? ¿Cuándo tienes que salirte de mi compañía? ¿Qué es lo que tú buscas estando en un directorio? ¿Con qué me vas a apoyar dentro de un directorio? Cuando vengan momentos difíciles y tengas que elegir entre el bien tuyo y el bien mío, ¿no? ¿Cómo manejas esas situaciones? O sea, yo haría preguntas difíciles, lo pondría en incómodo al Venture Capital. Wow, creo que este es un tip muy valioso y en general no es muy común. Creo que es muy valioso también como emprendedores tener esa certeza de que esto debe ser una relación gana-gana. Y como el Venture Capital tiene unos objetivos conmigo, yo también debería tener unos objetivos con ese Venture Capital y deberíamos alinear esas expectativas. Historia número 1. Entras a la discoteca, ves a la primera mujer que se te cruza y dices, ¿te quieres casar conmigo? Bueno, eso están haciendo mucho emprendedor ahora, ¿no? Que es, este es mi pitch, este es mi dinero. ¿Quieres meterte en mi empresa? Opción número 2. Entra a la discoteca, vas idealmente más de un día, conoces a muchas chicas, sales a cenar, sales a comer,
quizás te vas a la cama y después después te casas, ¿no? Pero yo creo que hay un tema de conocerse y de ponerse de novios que es fundamental. Y yo creo que un error que se comete hoy día en el mundo de la startup es agarrar la primera chica que se te cruzó porque te miró y ¡pum! ¿No? Y eso te puede traer muchos problemas después. Tienes toda la razón. Yo también creo que las relaciones se construyen en el tiempo y pues sí, uno no se casa con el primero que encuentras. Quiero aprovechar este entretiempo para invitarte a impulsar la región con nosotros. Llena el formulario de inscripción y ten acceso a eventos presenciales en tu ciudad, eventos virtuales con desafiantes de las startups más impactantes de la región y a nuestro newsletter con contenido exclusivo. Hoy tú puedes ser parte de nuestra comunidad. El link que te va a llevar a unirte lo encuentras en la descripción de este episodio. Volviendo un poquito a tu historia, ahora sí entrando en materia de qué es Alaya Capital. Alaya Capital es un fondo que invierte en América Latina de habla hispana. Básicamente invertimos en México, Perú, Colombia, Ecuador, Chile, Argentina, Uruguay, Bolivia, ¿no? Todo menos Brasil, ¿vale? O sea, hacemos inversiones en Spanish Speaking Latam. Hacemos inversiones en fase seed, o sea, en fases cercanas al Product Market Fit. Y básicamente nos gusta invertir en compañías que escalen regionalmente. Nos gusta invertir en compañías que van muy bien en un país y están listas para saltar a más países, ¿no? Y ayudarlos en eso. Tenemos hoy día, de hecho, oficinas y personas en cada uno de estos países y justamente lo que tratamos de hacer es ayudarlos a abrir operaciones en más países. Entonces, convertimos una buena startup mexicana que quiere abrir Chile o una buena startup chilena, la ayudamos a abrir Colombia, ¿no? Entonces, tratamos de que las compañías efectivamente se conviertan en compañías regionales. Hacemos inversiones en compañías tecnológicas, tech-based, 100%, yo diría 99% software. No nos gusta el hardware, no nos gusta ningún negocio análogo. Siempre tratamos que sean negocios completamente de software porque sean mucho más escalables. Y hoy día estamos haciendo cheques de entre $500,000 hasta $1 millón por compañía. Básicamente, entonces podemos estar liderando rondas seed o podemos siendo followers de alguna ronda seed. Nos sentimos bastante cómodos en ambas situaciones, pero buscamos buenos equipos de emprendedores con negocios ojalá disruptivos y con ese sueño de ser regionales muy, muy rápido. Así que hemos ya montado 3 fondos, hemos invertido en más de 40 compañías. Algunas de nuestras compañías invertidas son Muva, Betterfly, Home, Finerio, Talently, 123 Seguro, Lemon Cash y varias otras. Así que muy contento también con el portafolio que hemos construido. Y ahora estamos haciendo inversiones por nuestro tercer fondo, que es un fondo de $30 millones. Así que estamos constantemente buscando buenas compañías para invertir. Muy interesante entender tu tesis de inversión. Me gustaría entender un poquito de la historia de Alaya Capital. ¿Tú cómo arrancaste con este proyecto? ¿Cómo te conectaste con tus partners de hoy en día? ¿Cómo fue un poquito esa historia? La historia, cuando arrancó Alaya, yo no estaba Luis Bermejo, que es mi socio. Básicamente arrancó en Argentina entre un par de ex emprendedores que empezaron a ser inversionistas ángeles. Uno de ellos, el fundador de Despegar.com, alguna gente que estaba trabajando en Mercado Libre, el mismo Luis, que fue emprendedor también. Entonces, gente que en el 2010 por ahí empezó a poner fichitas y pequeños tickets de manera personal en compañías, y se dieron cuenta que estaban invirtiendo en compañías relativamente similares y dijeron, oye, en vez de estar invirtiendo cada uno por nuestro lado, ¿por qué no mejor sindicamos esto, lo hacemos juntos y actuamos como una especie de fondo, ¿no? Y ese primer sindicado fue un fondo bien chiquito de $1 millón, básicamente con plata de esta gente, ¿no? Ahí invirtieron en 7 compañías y esas 7 vendieron 4, tuvieron un retorno interesante de ese primer fondo y ahí dijeron, hagamos esto ya con pantalones largos, ¿no? O sea, ya no, que no sea una cosa de entre un par de amigos, sino que efectivamente se convierte en una administradora y una oficina y con todas las de la ley, ¿no? Así que en el 2017 se monta un segundo fondo de $20 millones que ya no solamente abarcaba Argentina, sino también ya empezó a ser mucho más regional. Y ahí fue donde yo me sumé, donde Luis me hizo la invitación diciendo, oye, ¿quieres sumarte como socio a este segundo fondo? Así que me sumé también para darle toda la fuerza al capítulo Chile y Perú, sobre todo, que son los países donde yo tengo más network. Así que ahí montamos el segundo fondo y luego el 2022 montamos nuestro tercer fondo y ahí también se sumaron Lorena Suárez y Juan Giner, que también venían cada uno con otras experiencias de inversores. Así que hemos ido creciendo el espectro de socios para ir también cada vez mejorando más nuestra tesis de inversión. Muy interesante ver ese efecto multiplicador de esos emprendedores que vuelven al ecosistema para impulsarlo y hacernos crecer como región. Sí, también el tema del ADN, ¿no? El ADN de ser un fondo, digamos, creado por emprendedores para emprendedores, creo que también le da un ADN distinto, ¿no? Siempre
pasa muchas veces que esas startups piensan, tengo una reunión con un venture capital y piensan que es un tipo de un banco que va a venir de eterno, ¿no? Y con un maletín. Como que está un poco esa mirada, ¿no? Del tipo, el inversor es un banquero, ¿no? Es un tipo de Wall Street muy serio, ¿no? Y después prenden la cámara y estoy yo aquí de t-shirt, ¿no? Entonces se dan cuenta, bueno, parece que el ADN es un poco distinto. Muy interesante, sí, me encanta eso de emprendedores para emprendedores. Bueno, volviendo un poquito a tu historia, entre 2009 y 2011 trabajaste con el gobierno de Chile en un programa que se llamó Educación para el Emprendimiento. ¿Tú qué impacto crees que tiene la educación y el Estado en hacer una sociedad más próspera y pues creciente en temas de venture capital y emprendimiento? Es fundamental y yo creo que es donde estamos al debe en nuestros países, ¿eh? O sea, yo creo que todo nuestro sistema educacional está muy pensado para crear académicos investigadores o empleados que trabajen para IBM o Telefónica, ¿no? Estamos muy acostumbrados a que nuestra línea como de ¿cuál es mi carrera? Bueno, mi carrera es ir al jardín infantil, ir después al colegio, ir a la universidad, graduarme idealmente de abogado, ingeniero, no sé qué, salir de ahí, encontrar un buen trabajo, trabajar, ojalá escalar ese trabajo, idealmente llegar lo más arriba posible, sacarte la mierda trabajando sin pasarla bien muchas veces, ¿no? Y pasándola mal, pero bueno, ya va a venir la pensión, terminas teniendo 65 años, tienes la pensión que es una basura y se acabó tu vida y la pasaste horrible, ¿no? Ese es el modelo que nos han vendido desde siempre, a nuestros papás, a nuestros abuelos, a todos, ¿no? Es el modelo. Entra a la universidad para entrar a una buena carrera, para entrar a una buena empresa y ojalá jubilar en esa empresa y después vivir de tu pensión. Yo creo que hay un camino alternativo, que es pensar en que los colegios y las universidades pueden también formar gente que sean emprendedores, que creen sus propios proyectos, que en vez de salir a buscar empleo, luego la universidad dan empleo, ¿no? Mira, fíjate, el mindset es distinto. Yo voy a decir la universidad a dar empleo, no a buscar empleo. Y yo creo que nuestras universidades están, con todo el respeto, quedando muy atrás. O sea, el sistema que tenemos todavía de currículum, de aula, todos sentados escuchando a un profesor. ¿Cuántos proyectos de verdad se hacen en universidades? Que no sean simplemente una tarea. ¿Cuántas startups o emprendimientos se crean en universidad? Y más aún, ¿qué saben los profesores de emprender? ¿No? Los profesores a lo mejor saben hacer un plan de negocio y un Excel de evaluación de proyectos, pero ¿han emprendido alguna vez en la vida? ¿Saben cómo hacer una factura? ¿Saben cómo contratar gente? Y es peor todavía, porque en algunos países, incluso en las aulas, es mal visto ser empresario. Ser emprendedor es ser empresario, y el empresario es el lucro, y el lucro es malvado. Entonces incluso es mal visto ser emprendedor. Yo he visto de verdad discusiones a veces en las universidades que yo me quedo boca abierta de cómo puede ser que estemos hablando de esto, ¿no? Entonces nos falta un cambio de switch en la educación en América Latina, pero brutal. Y yo, fíjate lo que te voy a decir ahora, pero yo creo que la próxima gran industria a ser disrumpida va a ser la educación. No, ni siquiera lo saben todavía los decanos y la tuya universidad, no tengo ni idea. Piensan que están felices, ¿no? Pero atento, viene ChatGPT, atento, viene la AI, atento, vienen los emprendedores. No se van a dar ni cuenta y su negocio de universidades se va... porque siguen pegados en un modelo que se inventó hace 100 años atrás. Así que bueno, me extendí un poco, pero la verdad es que a mí me frustra. Siempre hay excepciones, hay algunas universidades que hacen algo distinto, obviamente, pero en general, la verdad es que este modelo del aula y el currículum para mí ya... No sé, yo no tengo hijos, pero cuando tenga hijos yo no voy a aprender a la universidad, lo prometo. Mi hijo no va a ir a la universidad, mi hijo va a aprender por Platzi, mi hijo va a aprender a través de online, mi hijo va a aprender solo, mi hijo va a aprender a programar, mi hijo va a tener su propio sistema educativo. Pero no lo va a tener encerrado por 5 años en un aula escuchando a un profesor. No. En este momento ya estamos viendo referentes en Latinoamérica como Coder House, como Platzi, que le dan acceso a la gran cantidad de personas a un costo accesible. Entonces creo que eso está disrumpiendo totalmente la manera en que nos educamos, y creo que lo que tú estás diciendo es muy relevante. Vamos a ver qué pasa cuando se encuentra estas nuevas metodologías de educación con la inteligencia artificial. Vamos a empezar a hacernos mejores preguntas y ya la parte operativa va a quedar relegada a las máquinas. Bueno, son un montón de cosas que tenemos que empezar a preguntarnos, y lo que hablábamos ahorita del tema de los corporativos. Si no nos hacemos esas preguntas difíciles, pues cuando nos demos cuenta el mundo ya nos dio la vuelta. Voy a hacer fantasía, ¿no? Pero yo creo que en un par de años más, 10, 15, 20 años más, la educación debería ser más de self-learning, debería ser más de learning by doing, ¿no? O sea, aprender haciendo. Va a ser más de aprender entre pares y no 40 personas sentadas frente a un profesor, sino que entre las 40 se van enseñando. Va a ser probablemente una educación mucho más especialista, ¿no? O sea, vamos a crear más especialistas y no tanto generalistas. Y va a ser una educación que va a tener que... Tú vas a tener que educar
para cosas que la computadora no va a poder hacer. Y la computadora va a poder hacer un montón de cosas. Entonces no tiene sentido que te enseñe algo que igual lo puede hacer una computadora, ¿no? Yo siempre decía, yo tenía en la universidad cálculo numérico. Y cálculo numérico era básicamente ¿qué hace una calculadora? Yo decía, ¿para qué cresta aprendo qué es una calculadora si lo tengo la calculadora? Mejor dedico estas horas de mi vida a aprender cómo usar bien esa calculadora. Pero no me hagas pensar como una calculadora porque nunca lo voy a usar. Voy a ocupar, no sé, ese tipo de ramos que hoy día tienen que ver con contabilidad, finanzas, ¿no? Los mismos abogados tienen que aprenderse de memoria los códigos. ¿Para qué? Y ahí están recitando códigos, perdiendo horas de sus vidas aprendiendo de memoria códigos. ¿Para qué? O sea, todo ese tipo de cosas yo creo que va a cambiar, pero radicalmente. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, sí o sí, se viene una revolución y el que se haga las mejores preguntas va a tener la ventaja. Bueno, ya estamos finalizando el espacio, pero no me gustaría irme sin preguntarte ¿qué tema crees que es relevante poner sobre la mesa en el ecosistema emprendedor latinoamericano que no estamos hablando lo suficiente? Yo creo que hay dos puntos bien importantes. La primera es la importancia que tiene este ecosistema para el desarrollo de nuestros países. Latinoamérica vive hoy día de ser el granero del mundo, vive de exportar cobre, café, frutas, ¿no? Y granos, y así nos ve el resto del mundo, como un exportador de cosas, ¿no? Acá hay materia prima que yo puedo traerme. Y yo creo que si queremos ser economías desarrolladas y queremos salir del subdesarrollo en que estamos, la única forma de lograrlo es invirtiendo en talento y en tecnología. Son las únicas dos cosas que van a hacer que nuestras exportaciones ya no sean más frutas ni café, sino que sea efectivamente algo de valor agregado. Y por eso tenemos que hacer un switch mental, cultural, económico, productivo e invertir mucho más en el desarrollo del talento y tecnología que invertir en más campos de café o en más minas de cobre, ¿no? Hay que invertir en esta parte porque si no vamos a ser eternamente países extractivistas. Yo creo que estamos todos de acuerdo en ese probablemente pensamiento, pero estamos haciendo re poco. Entonces hay que apoyar mucho más en eso. Hay que creer en el talento local y creer que el talento local puede también hacer las cosas a nivel global perfectamente. Hay que creer en la tecnología Made in Latam, ¿no? La tecnología Made in Latam puede ser igual de buena que la Made in Israel o Made in Estonia o en Asia perfectamente. Y tenemos que apostar por ese talento y creerle. Creerle no solamente con dinero y con inversiones, sino que creerle también cuando me toca la puerta y quiere hacer un negocio conmigo, ¿no? Si yo soy un ejecutivo de una empresa y un emprendedor, tengo que creerle. No tengo por qué ser gringo para que sea buena la solución. Entonces, tenemos ese switch de que, oye, nuestro único futuro para pasarla a países desarrollados es con talento y con tecnología. Y ahí un gran desafío tiene que ver con justamente, y yo creo que ya estamos viendo los primeros casos de mostrar que eso es tal, ¿no? Ya tenemos Mercado Libre, ya tenemos Nubank, 2 de las 6 empresas más importantes de Latinoamérica son empresas que son empresas tech, son ex-startups, ¿no? Y van a venir más. Entonces tenemos que apostar por esas, tenemos que mostrar que también los que invierten pueden hacer exits y pueden tener resultados, ¿no? Que esto no es una inversión, no es filantropía, no es de buena onda que uno invierte porque quiere hacer dinero. Hay que demostrar en nuestro ecosistema que invertir en startups es un buen negocio. Hay que mostrar que esto es una industria, no es más que un ecosistema. Ecosistema se suena como que fuera como algo superficialmente armado, ¿no? Es como el ecosistema de mi acuario y mi acuario tiene ciertas cosas, y si cambio una cosa, revienta todo. Es un ecosistema. Una industria funciona solo, no requiere ciertas temperaturas, ¿no? Entonces creo que pasar de ecosistema a industria también es clave, donde la industria tiene la cadena completa resuelta, ¿no? Donde es un buen negocio invertir en startups, no hace por buena onda. Así que bueno, tenemos muchos desafíos, pero creo que hay que poner en la mesa y no sé si esta discusión está realmente en la mesa de los grandes tomadores de decisión de nuestros países, ¿no? No sé si está en la mesa de nuestros políticos, nuestros grandes empresarios, pero de a poco vamos a empujar para que así esté. Claudio, y si tuvieras que darle un mensaje a los emprendedores, un consejo a todos los desafiantes que nos están escuchando, ¿cuál consejo sería? A ver, el consejo le diría a todos los emprendedores es primero que nada pensar que nada es imposible, o sea, sean ambiciosos, sean resilientes, denle con todo, van a haber momentos duros, pero hay que salir adelante con creatividad, y también el que no tengan miedo de levantar capital. La verdad es que a veces se piensa que esto de levantar venture capital es como algo mágico y que solo ciertas personas pueden acceder, y no, la verdad es que se puede y hay miles de formas de hacerlo, hay metodologías que están probadas de cómo levantar capital, de cómo acercarse a justamente algunos inversores. A lo mejor
algo que no se aprende en la universidad, pero hoy día, créame, por internet pueden encontrar múltiples fuentes que te enseñan a hacerlo. Yo mismo hice una página que se llama comolevantarcapital.com, que le pueden dar una mirada con algunos cursos ahí de cómo diseñamos, de cómo funciona esto. Así que no tengan miedo a buscar capital, no tengan miedo a hablar con Venture Capitals, no tengan miedo a hacer reach out por Twitter, por LinkedIn o en un evento a un VC. Vayan por él. Su negocio es invertir en buenos emprendedores, así que dale con todo. Y sobre todo, mandarle a los emprendedores mucha energía. Sé que emprender es difícil, también estuve en ese lugar. Es difícil, pero no es imposible y es muy reconfortante cuando efectivamente ves que alguien está ocupando tu producto, tu servicio y te das cuenta en ese momento mágico de que lo que creaste efectivamente da valor y lo quieres escalar aún más. Así que nada, palabras de aliento yo creo lo principal para los emprendedores latinos. Bueno, Claudio, ha sido un espacio increíble. Muchísimas gracias por tus aprendizajes y tu experiencia. Siempre bienvenido a un futuro espacio en Soy Startup Latam. Excelente, muchas gracias Daniel por la invitación y espero que también se hayan disfrutado nuestros auditores y aquellos emprendedores que estén por ahí haciendo alguna startup digital interesante, alaya-capital.com o me busquen en LinkedIn. Muy feliz de escucharlos. Hola, soy Claudio Barahona, Managing Partner de Alaya Capital y los invito a escuchar Desafiantes, un podcast de Soy Startup Latam. Gracias por escuchar nuestro podcast. Recuerden que fue traído y hecho con amor por Soy Startup Latam. Nuestra misión es impactar la vida de 1 millón de emprendedores en Latinoamérica. Reacciona, comenta, comparte y síguenos en LinkedIn, Instagram y YouTube. Esperen un episodio nuevo todos los lunes.